El rey está de acuerdo y se va, le da su tiempo para que veamos en el capítulo 16, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Anaías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre el misterio y a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, que siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo desconocido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En el versículo 24 dice, después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, que era el capitán de la guardia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aquí hacemos otro paréntesis. Cuando Daniel regresa a su casa, ya con el permiso del rey a que le diera unos días para tratar pues no tratar, sino para que le diera tiempo para resolver el enigma que tenía con el sueño del rey Nabucodonosor. Llega a la casa con sus amigos. Aquí menciona que están sus tres amigos. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que a Daniel habían puesto en un cargo importante dentro del gobierno y él había pedido que a sus amigos también se les diera un cargo dentro del gobierno. Así que estaban bajo la custodia y bajo la subordinación de Daniel. A eso se debe que aquí menciona que estaban dentro de su casa, bueno, que estaban con él, vivían con él. Él llega a la casa y les menciona el problema que hay acerca del edicto del rey, que es necesario que interpreten el sueño de Nabucodonosor, porque de lo contrario, todos los sabios de la tierra de Babilonia corrían el riesgo y entre ellos también de ser ejecutados por órdenes del rey. Entonces lo que hacen, eh, aclaman al Dios de los cielos, aclaman al Dios de Israel, a su Dios, para que por medio del Señor, por medio de su misericordia, mejor dicho, dieran la respuesta que tanto estaban buscando para poder entregársela al rey. Nos damos cuenta aquí en el versículo que el Señor responde, muchachos, Daniel y sus amigos, y le da la interpretación correcta. Cuando Daniel recibe la interpretación, lo que le dan gracias al Señor por haberle dado la respuesta que ellos estaban buscando. Y lo que hacen, se va con el capitán de la guardia, que en este caso Arioc ya fungía como verdugo para matar a todos los sabios de Babilonia, y le dice, para un momento, dice, no los mates, tengo la respuesta para el rey, tengo la interpretación del sueño que él está preguntando, y hace que lo lleve con el rey Nabucodonosor. Nos quedamos en el en el versículo, me volví a perder otra vez. 26. El 23, perdón. 26. 26. Ajá. Adelante, Juan Carlos, estamos de nuevo contigo.
Muchas gracias. Gracias, Armandito. Bueno, nada más un poquito recapitulando lo que decía Armandito. Eh, no sé si notaron una cosa que les haya llamado la atención en el capítulo 2, que nos dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Aquí se supone que mandan a llamar a Daniel, que Daniel ya está en la corte, pero se supone que el entrenamiento duraba 3 años, como vimos en el capítulo 1. Entonces, si el entrenamiento duraba 3 años, ¿cómo es que aquí nos dice que en el segundo año de Nabucodonosor? Por eso algunos han dicho que hay discrepancias en el libro de Daniel y que por eso dudan que sea legítimo, auténtico, pero esto tiene solución. Cuando dice que el entrenamiento duró efectivamente 3 años y para este entonces aquí es que es el segundo año, nada más que los babilonios, el primer año del reinado le llamaban el año de inauguración y no contaba como año de reinado oficial. Entonces, el primer año, cuando Nabucodonosor toma el poder, Al ese es su primer año, pero es el año de inauguración. Ya después de reinar ese a año, medio, perdón, ahí es a donde hay una diferencia ajá, ahí hay una diferencia de tiempo, pero como que hay una discrepancia, pero no hay discrepancia. Lo que pasa es que los babilonios el primer año le llamaban año de inauguración y ya después empezaba a contar a partir del segundo año, ese era el primer año. Entonces no hay ninguna discrepancia. Ahora, otra cosa que llama la atención es que dice que Nabucodonosor tuvo, no sé si se dieron cuenta que dice sueños en plural, ¿sí? Sueños. Entonces, si vemos después, más adelante, dice que Daniel, dice, y le interpretó el sueño, ¿sí? Este, Nabucodonosor, miren, por ejemplo, dice, en el versículo 28 dice, he aquí tu sueño, ¿sí? Y en el 36 dice, este es el sueño, o sea que Daniel interpretó un sueño. Sin embargo, en el versículo nos dice que fueron sueños. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, yo estaba leyendo que en realidad fue una serie de sueños, pero era realmente el mismo sueño. ¿Qué puede ser? Que Nabucodonosor, vamos a suponer, el lunes soñó un sueño. Y el martes vuelve a soñar lo mismo, el miércoles vuelve a soñar lo mismo, el jueves vuelve a soñar lo mismo. Entonces eso fue lo que le llamó la atención. O la otra es que soñaba, el lunes soñaba una parte del sueño, el martes soñaba lo que soñó el lunes más algo más, el miércoles soñaba lo que había soñado los 2 días antes más algo más, y así se iba formando el sueño. Haya sido como haya sido, la cosa es que fue una serie de sueños, pero que en realidad era un solo sueño, ¿sí? Y eso es lo que le llama la atención a Nabucodonosor, a grado tal que dice que le perturbó el sueño, o sea, le llegó a inquietar tanto qué estaba sucediendo, que le inquietó tanto y manda a llamar a toda su corte de sabios, astrólogos, adivinos, etcétera. ¿Para qué? Para que le interpretaran el sueño. A tal grado que perdió el sueño. A tal grado que ya no podía ni dormir porque ese sueño lo perturbaba. Entonces van a traer a toda su corte de sabios y de astrólogos, de adivinos, de encantadores. Y ahí vienen estos muy salsa, ¿no? Y dicen, Señor, oh rey, dinos tu sueño para que te lo podamos interpretar. Pero aquí es donde viene lo interesante, que Nabucodonosor dice, lo he olvidado el sueño, así que me van a decir qué soñé y qué significa. Pero a ustedes que leyeron, piensen, ¿será que a Nabucodonosor realmente se le olvidó el sueño? No se le podía haber olvidado. Lógico que no, porque miren, si realmente se le hubiera olvidado, pues le hubieran inventado cualquier cosa. Ah, señor, soñaste que ibas montado en un burro y te caías del burro. O sea, le hubieran inventado cualquier cosa. Pero es que realmente Nabucodonosor no había olvidado el sueño, sino que cuando dice el asunto lo olvidé, está diciendo, el asunto va en serio. Me tienen que decir el sueño y la interpretación. Entonces, esto del olvidé y más adelante dice, el asunto se me ha ido. Realmente lo que está diciendo es, lo que le estoy diciendo es en serio, ¿eh? Va en serio. Me van a decir qué soñé y qué significa. Híjole, pues se las puso en chino. Ahora, otra cosa es por qué Nabucodonosor se las puso de sexto año, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que porque no confiaba mucho en ellos. Recuerden, Nabucodonosor apenas había ascendido al trono, ¿sí? Y estos eran los adivinos de su padre, de Nabopolosar. Entonces, como que él no confiaba mucho en ellos, dijo, a ver si es cierto que son muy salsas. Y los iba a probar. Dice, me van a decir qué fue lo que soñé y qué significa. Pues, ¿qué dicen los adivinos?
No la mueles, Nabu, pues primero dinos qué soñaste para que te lo podamos interpretar. Dice, me van a decir qué soñé y lo que significa, y si no, ¿qué les dijo? Ya hermanito debe haberles dicho. Les iba a dar chicharrón a todos y no solamente a ellos, sino a sus familias, sus casas que eran unas casísimas, unos palacios realmente, los iba a convertir en muladarios. O sea, con Nabu no había medias tintas, ahí se cuadraban o se cuadraban. O sea, así se las gastaba Nabu, ¿sí? O me dicen lo que soñé y entonces los adivinos dicen, pues danos siquiera una pista, dinos qué soñaste y te lo interpretamos. Y Nabucodonosor es tajante, me dicen lo que soñé y qué significa. Así Nabu podía saber, si me dicen lo que soñé, quiere decir que su interpretación es confiable, ¿sí? Se las puso el sexto año. Obviamente, ¿ustedes creen que ellos iban a poder? No. Es como si yo les digo a ustedes, a ver, díganme qué soñé anoche y qué significa. Pues, ¿cómo van a saber qué soñé si luego ni uno mismo se acuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber ustedes? Total, ellos se dan por vencidos. Dicen, es que Nabu, te estás pasando. Lo que tú estás pidiendo no se puede. Es más, ¿qué ocurrencia las tuyas? Nunca nadie ha pedido eso. Ningún rey ha pedido eso que tú estás pidiendo. Y para las pulgas de Nabu, mis hermanos, para sus pulgas, dice, los mandas a matar a todos los sabios. Y aquí viene un problema para Daniel, que él ya pertenecía a la corte de sabios, ¿sí? Y sus amigos también. Entonces, aquí había otra prueba para él. Otra vez su vida estaba en peligro, ¿sí? Entonces, cuando se entera Daniel que están matando a los sabios, pregunta, pues, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tan apresuradamente están matando a los sabios? ¿Qué fue lo que pasó? Y el Arioc, y digo el Arioc porque Arioc no es nombre propio, les decía, son cargos, así como había un Aspenaz, había un Melzar y había un Arioc. El Arioc era como el capitán de los verdugos, el encargado de tráete a los sabios y darles chicharrón a todos. Les pregunta qué pasó y ya le cuentan lo que pasó. Y entonces Daniel pide que le consigan una entrevista con Nabu y que él le va a interpretar el sueño, ¿no? Finalmente el Arioc le consigue la entrevista y ya le dan una prórroga a Nabu, ¿no? Más o menos por allí va, ¿no? Entonces, ¿qué hace Daniel? Ya una vez que consigue la prórroga, lo que todo el mundo tiene que hacer ante cualquier situación difícil, pedir oración y pedirle al Dios de los cielos. Entonces va con sus amigos, les comenta y juntos se ponen a orar. Y Dios les revela esa misma noche el sueño en una visión, porque dice aquí, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Un misterio es algo que solamente se conoce si Dios lo revela, si no, no se puede saber. Eso es un misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, Daniel no lo soñó, sino Dios le mostró en visión. O sea, Daniel está despierto y está viendo lo que Nabu soñó. Y ahí es donde entonces alaba Daniel a Dios. Y eso es una doxología muy hermosa porque dice en el 21, desde el 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. O sea, él es soberano, él es el que controla todo. Quita reyes y pone reyes, ¿sí? Todo está bajo su control. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel está reconociendo que que él pueda enterarse de lo que soñó Nabucodonosor es por gracias a Dios, nada más. No se está colgando la medalla, él le da todo el mérito a Dios y lo alaba por eso. Ya después de esto se va Daniel y busca a Arioc. Dice, ahora sí, ya puedo ir con el rey y decirle la interpretación. Creo que por ahí nos quedamos ya, ¿verdad, hermanito? En el 25 dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un varón de los deportados de Judá. Fíjense, he hallado, cuando eso era mentira. Él no halló, él iba a darle chicharrón y fue Daniel el que se ofreció. Pero
ha dicho, por si hay recompensa o algo, pues yo fui el que lo hallé, Nabu, acuérdate. Bueno, respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ni Walter Mercado, ni nadie de esos, ni Hermelinda Linda, nadie puede adivinar este asunto. 28. Pero, dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, o sea, singular. O sea, ese conjunto de sueños en realidad era el mismo sueño, ¿sí? Por eso les digo, era un sueño. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora le va a decir en qué consiste el sueño y va a dejar sorprendido a Nabucodonosor. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, Nabucodonosor tenía lo que preocupaba a Nabucodonosor, qué iba a pasar con su reino, ¿sí? Nada más, qué iba a pasar, cuánto tiempo duraría, qué iba a pasar después. Eso era lo que preocupaba a Nabu. Y Dios en su revelación le va a decir no solamente lo que le va a pasar al reino de Nabu, sino lo que va a pasar hasta el final de la historia de los tiempos. Esta es una profecía, mis hermanos, que abarca desde ese día del sueño de Nabucodonosor hasta que el Señor Jesucristo regrese. Fíjense todo lo que Dios va a revelar en un sueño. Dice. Es como el bosquejo de la historia del mundo, ¿no? Exactamente. Eso que dice Leti es como un bosquejo. Leí en uno de los comentarios que es como si armaras un edificio. No sé si han visto que ahí en Reforma, por ahí así, hay un edificio que quieren demoler, que es el puro esqueleto de acero. Todo es de acero, el esqueleto, y lo quieren demoler que porque está en un área ecológica, no sé qué. Bueno, este sueño es como ese edificio, es una estructura de acero sobre la cual se funda toda la escatología. Ya nada más es ir poniendo las paredes, todo, pero ese es el armazón. La base de la escatología es este sueño, ¿sí? Por eso es bien importante. Así que pay attention, por favor, pongan atención. Dice, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, o sea, Dios, dice, te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nuevamente dice misterio. Repito, la palabra misterio es algo, es una verdad oculta que solamente el hombre la puede conocer si Dios la revela. Si Dios no la revela, nunca lo podríamos saber. Okay. Perdón, disculpa, se oye muy, no, casi no se escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, cualquier cosa díganme. 31. Tu rey veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las ceras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dejen ver si aquí les puedo mostrar algo. A ver si. ¿Ahí les llega la imagen? Sí. ¿La ven? Ok. Ahí está Nabu cuando está soñando esa imagen. Él manda a llamar a los sabios, no pueden darle. Y Daniel, aquí está, vemos a Daniel, al joven Daniel, diciéndole lo que soñó. Y esto es lo que soñó Nabu. Miren, soñó esta imagen que era una imagen de, digamos, humana, donde la cabeza, donde estoy moviendo mi cursor,
es de oro, el pecho y los 2 brazos de plata, el abdomen, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas son de hierro y los pies, la parte más inferior de la imagen, es hierro mezclada con barro, ¿sí? Entonces, y luego dice que soñó que una piedra no cortada con mano humana, o sea, algo sobrenatural, es lo que está indicando, golpea la imagen en la mera base, donde está el barro y el hierro, ahí, y se empieza a pulverizar toda la imagen, y empieza por el hierro, el barro y el hierro, luego se continúa con el bronce, la plata y finalmente el oro. Eso es lo que soñó Nabu, ¿sí? Eso es lo que soñó Nabu. Y eso es lo que le está diciendo Daniel, ¿sí? En eso consistió el sueño. Ahora, eso ya le da confianza a Nabucodonosor de que, caray, me lo dijo tal como lo soñé, lo cual indica que Nabucodonosor nunca olvidó el sueño, ¿sí? Entonces, ahora la interpretación que le va a dar Daniel, pues él puede confiar de que es verídica, puesto que le dijo el sueño tal cual fue. Dice 36, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, la que le empieza a dar la interpretación dice, esa cabeza de oro, lo que significa eres tú, Nabu, tu reino, ¿sí? Y lo que le está diciendo es, estás ahí no por tu cara bonita, no es porque seas un gran estratega militar, ni nada, dice, Dios te ha puesto ahí. Dios te ha dado el poder, ¿sí? Dios te ha dado el dominio sobre todas las personas, sobre las aves del campo, las bestias de la tierra, todo. Todo es porque Dios te lo ha dado, ¿sí? Eso le gustó a Nabu, seguramente que le gustó oír eso. Pero luego le dice, vea lo que le dice después, dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Como que eso ya no le empezó a gustar a Nabu. Entonces ya está viendo él que su reino va a tener fin y que lo va a suceder o lo va a sustituir otro imperio más. Y después de ese imperio va a venir otro imperio más, ¿sí? Llevamos hasta ahí 3 grandes imperios. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, no algo sobrenatural, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. O sea, mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí la interpretación del sueño? A ver, vamos a poner esto otra vez. Ahí está, a ver. Dios quita, Dios pone. Exactamente. Lo que le está diciendo, que esa imagen representa lo que se llaman los tiempos de los gentiles, ¿sí? Alguien, por favor, hágame favor de leer Lucas 21-24, porque es importante eso de, no sé si han escuchado esta expresión, los tiempos de los gentiles, que Jesucristo menciona. Así que el que la encuentre primero, si me hace favor de leer Lucas 21-24 para poder entender esta imagen. ¿Quién dice yo?
La Y tengo. caerán a filo de espada y serán llevados. Adelante, hermana. Adelante, adelante. Gracias. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es eso de los tiempos de los gentiles? Bueno, los tiempos de los gentiles es un largo periodo de tiempo que comienza justamente cuando Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo destruye Jerusalén, ¿sí? Israel va a estar sujeta, va a ser pisoteada, ¿sí? Hasta que Cristo regresa, va a ser pisoteada por otras naciones, por los gentiles, ¿sí? El gran pueblo de Dios, ¿sí? Va a ser pisoteado durante toda esta era. Entonces, ¿cuándo empieza el tiempo de los gentiles? En el año 586 antes de Cristo, justamente con la caída de Jerusalén, cuando Nabucodonosor destruye el templo y la ciudad. Ahí comienzan el tiempo de los gentiles. Ahora bien, ese gran imperio, ¿sí? Ese gran imperio Babilonia tenía fecha de caducidad. Entonces, iba a durar aproximadamente unos 60 años más o menos ese reino, ¿sí? Y a este reino le iba a suceder otro reino, que era el imperio Medo-Persa. Los dos brazos significan la alianza entre el imperio persa y los medos. Hacen una alianza los dos y derrotan a Nabu, ¿sí? Derrocan ese gobierno de Nabucodonosor y implantan el nuevo imperio. Obviamente Israel va a seguir siendo subyugado. Después, a los medo-persas, ¿quién los va a derrotar? Los griegos, bajo el mando de Alejandro Magno, ¿sí? Vamos a ver cómo el capítulo 2 es lo mismo que el capítulo 7 con las bestias. Pero Alejandro Magno muere muy joven, ¿sí? Fue un conquistador velocísimo, ¿sí? Pero murió, muy joven murió Alejandro Magno. Y entra en acción Roma. Ahora, las piernas es la parte más larga de la imagen, lo cual indica que ese imperio era a ser el que más años va a durar. Más o menos Nabu duró unos 60 años, los otros por ahí de 300 años, 300 años, por ahí sería cosa de checar bien las fechas. En los apuntes que les di, de los que compraron en el cuadernillo, ahí viene cuánto tiempo dura cada imperio. Ok. Ahora, esas dos piernas significa lo largo que iba a durar este reinado, desde el año 60 más o menos antes de Cristo, hasta el año 1400 y tanto, cuando cae Constantinopla, que se divide el Imperio Romano, y así poco a poco se fue desmembrando el Imperio Romano. Pero si se fijan, los pies también son de hierro. Entonces, quiere decir que ahí estamos hablando de Roma en sus tiempos finales. Miren, ahorita el Imperio Romano está aletargado, está hibernando, por así decirlo. No está destruido totalmente, porque si fijan, todavía hay mucha influencia del Imperio Romano hoy en día. Por ejemplo, del latín, ¿cuántos idiomas se derivan del latín? El derecho, muchas cosas, todavía sentimos la influencia del Imperio Romano. O sea que está letargado, pero cuando Cristo venga, ese Imperio Romano va a ser reavivado, ¿sí? Pero va a ser una alianza de los 10 dedos de los pies, significan que va a haber 10 reinos, 10 confederaciones que van a formar un reino. Y ahí es donde Jesucristo va a golpear, porque la piedra, fíjense, hay nada más 4 imperios y la piedra viene a ser un quinto imperio, ¿sí? Entonces no va a haber más imperios. Ahorita estamos en la etapa de las piernas. Vamos a llegar a los pies de hierro con barro cocido y ahí es donde va a golpear la piedra. Esa piedra representa la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, donde va a venir a destruir todos los gobiernos humanos y va a implantar, como dice, la piedrita, una piedra pequeñita, dice, destruye y empieza súbitamente a cubrir toda la tierra, ¿sí? Como una montaña, dice que cubre toda la tierra. Hermano, Bueno, pregunta. sí. Perdón. Ese tiempo cuando la piedra golpearía los pies para destruir, Ajá. Y que dice que van a ser 10 reinos unidos, Ajá. Por los dedos. ¿No se refiere a algo como, ahorita lo pensé, no fue algo que leí, como la batalla de Armagedón, hermano, donde dice que los reyes se iban a unir para pelear contra Cristo?
Exactamente, exactamente. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis. El momento en que la piedra golpea y destruye todos los reinos habidos y por haber que han existido, es justamente en la batalla de Armagedón, ¿sí? Cuando Cristo viene y destruye eso. Y cuando se unen todos, bueno, ya eso lo vamos a ver en Apocalipsis, porque está esta confederación de los 10 reinos que entregan su poder al anticristo. Tenemos al reino del norte, que son los rusos, al reino del sur, que son Egipto y países de África, y los reyes del oriente, China, Japón, Corea, todos. Al final, entre ellos siempre pelean por el poder, pero al final se unen para pelear en la batalla de Armagedón y Dios los va a destruir a todos esos. La piedra pequeña es cuando va a golpear y no va a quedar rastro alguno. El hecho de que la estatua se pulveriza y se la lleva el viento y se pierde, aquí sí que pasaron a la historia. Y dice, se va a implantar un reino que va a durar para siempre y ya no va a ser entregado a nadie. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, fíjense lo que un sueño representa en la historia profética. La historia de 4 grandes imperios, ¿sí? Acuérdense que antes ya había habido 2 imperios importantes, Egipto y Asiria. Pero a partir de aquí, que donde empieza con Nabucodonosor, todo ese tiempo, ¿qué va a pasar con Israel? Israel va a estar subyugado por todas las naciones gentiles. Hasta hoy en día, si no fuera por la protección de países que apoyan a Israel, ya los musulmanes ya hubieran absorbido ahí a Israel. Entonces, eso es lo que está revelando este sueño, ¿sí? La historia profética de este sueño. Lo que veíamos ayer, ¿no? Que realmente Dios está protegiendo a su pueblo, está haciendo su refugio hasta que Él venga nuevamente. Exactamente, exactamente, hasta que venga la ciudad de refugio que es el Señor Jesús. Bueno, entonces esa es la interpretación que le da. Obviamente, Nabucodonosor, conociéndolo como es, uno pensaría, bueno, después de eso, pues tendría que doblar las manitas, pero no, vamos a ver que no. Bueno, vamos al 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. El rey habló a Daniel y dijo, vamos a ver lo que dice Nabu, pongan atención. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es todo lo que dice Nabu. O sea, reconoce la supremacía de este Dios, pero como él era politeísta, dice, bueno, este Dios hace lo que otros dioses no hacen. Pero, o sea, es uno entre tantos dioses, pero este Dios tiene algo especial. Este revela misterios, interpreta los sueños, etcétera, ¿no? Pero nada más es todo lo que dice Nabucodonosor. Uno pensaría que era para que se humillara, pero no, nada más reconoce a este Dios sí salió bueno para eso, ¿no? Está reconociendo al Dios grande de Daniel, pero jamás lo está haciendo suyo. Exactamente, exactamente. Lo que demuestra que una cosa es que podemos saber muchas cosas de Dios y aún así no estar Dios en nosotros, ¿sí? Bueno. Yo me atrevo a pensar que Nabucodonosor llegó a decirle a Daniel, pues qué bueno que te tengo de mi lado, porque así tengo la misericordia de tu Dios. Sí, pero no se humilló hacia Dios, nunca se humilló. Los babilonios tenían como 3,000 dioses a quienes adoraban. Pues dice aquí, bueno, uno más, pero este sí es bueno, este sí salió bueno. Bueno, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, e hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Fíjense, lo puso de jefe de todos los sabios, lo puso. Y Daniel solicitó del rey, obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así es como, miren, una prueba que iba a ser, que ponía en peligro la vida de Daniel, cómo su confianza en Dios, su fe en Dios, cómo Dios lo exaltó y cómo Dios reveló, lo mismo que le reveló a un Dios pagano, a un rey pagano, se lo revela a Daniel. Y eso solamente lo puede hacer Dios, ¿sí? Hacer que vean exactamente la misma visión. Y le da la interpretación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al 3? Yo nada más observo y también es pregunta
que cómo veo cómo se va debilitando, se va depreciando la humanidad, ¿no? De oro termina en hierro y paja, ¿no? Y en barro, perdón. Y y cómo se va debilitando cada vez más este mundo, ¿no? La humanidad. Y esto contradice la historia del evolucionismo, ¿no? Que dice que el hombre empezó como un animal y termina siendo inteligente, pero es al revés. El hombre empieza siendo inteligente a imagen de Dios y termina siendo un animal. Fíjate, qué bueno que comentas esto, porque esto es importante. ¿Qué significado tenían los metales? Miren, de todos los metales, el oro es el más precioso, ¿sí? El de más valor. La cabeza es de oro. Y si se van fijando, conforme va bajando avanzando la imagen, va bajando la calidad del metal. De oro pasa a plata, ¿sí? Y de plata pasa a bronce, y de bronce pasa a hierro, y termina finalmente en hierro con barro. ¿Esto qué indica? Que la historia de la humanidad va a ir en decreciendo. La calidad moral de este mundo va a ir en decreciendo, ¿sí? Cada día la humanidad se va a volver más perversa y cruel, ¿sí? ¿Cómo va degradándose, pues, los valores? Hoy en día vemos cosas, miren, cuando yo era un chamaco veía cosas malas y hacía yo cosas malas, pero no se compara con lo que se ve ahora. Yo me pregunto, dentro de 50 o 100 años, ¿qué nuevos males habrá inventado ahora el hombre? Ahora se ven cosas que cuando se veían antes, matan a alguien y lo echan en un tinaco de ácido clorhídrico y lo desintegran para no dejar huellas. Bueno, como dice la Biblia, son inventores de males. El mundo va de mal en peor, así que si alguien piensa que este mundo va a mejorar, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, este mundo va a ir de mal en peor, hasta que Cristo regrese. Ahora, por un lado, la calidad moral se va degradando, y por otro lado, los metales se van haciendo más duros. Por ejemplo, la plata es más dura que el oro. El bronce es más duro que la plata y que el oro, y el hierro es todavía más duro, lo cual indica que la humanidad cada vez va a depender más del poderío militar. Eso es lo que está indicando el sueño. Por un lado, la humanidad se va degradando más y más y más, su calidad moral, y por otro lado, cada vez para sostenerse depende más del poderío militar. Cada vez tiene que hacerse más fuerza para poder sostenerse. Bueno, a pesar de todo eso, va a llegar un día, cuando no lo sabemos, que Cristo va a regresar y va a acabar con todo eso va a terminar. Entonces, eso es lo que indica ese sueño. Y cuando veamos el capítulo 7, que es paralelo al capítulo 2, vamos a ver que cada vez las bestias se van haciendo más feas. Empieza con un león con alas de águila, la primera bestia que sale del mar, y termina en una bestia horripilante que ni siquiera se puede describir, indescriptible, que todo lo tritura, dice de dientes de hierro, así de horrible, que es Roma, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya llegaremos al capítulo 7. Pero qué bueno que me acordé esto, porque era importante comentar esto de qué significado tiene esa estatua. Bueno, ¿algún comentario o algo para antes de irnos a hornear bolillos al horno? Yo nada más comentar que esto que dices de... Ay, de esto que comentaste, no me fue la onda ahorita. Se me fue. Esto que acabas de comentar. La decadencia. De la decadencia y del poderío militar. Ajá. Ay, se me fue. Esto de Daniel de veras que me vuelve así, mira, piense, busco y todo esto me vuelve así a pensar y sí se me fue la onda. Ahorita que me regrese te lo comento, perdón. Ay, Un comentario. Adelante. Sí, nada más como comentario que el arameo era el lenguaje popular en Babilonia, Siria y Persia, que era útil para las relaciones comerciales y gubernamentales. Es verdad, es correcto eso. Y yo creo ahí Armandito les comentó que a partir del capítulo 2, versículo 4, cambia del idioma hebreo, cambia al arameo, hasta el 7:28, que es el último versículo del capítulo 7. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el futuro de las naciones gentiles. Dios declara a las naciones gentiles qué va a pasar con ellas, en su propio idioma se lo está diciendo. Y como dice Uriel, en ese entonces el arameo era la lengua franca, le llamaban, la de las transacciones comerciales. Como hoy es el inglés, ¿no? Y pronto tal vez sea el chino. Así. Sí, un buen comentario, Uriel. Oye, yo aquí, por ejemplo, dice,
La piedra que derribó la estatua fue hecha un monte que llenó la tierra. ¿Es en sentido figurado? Sí, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí, sí. O sea, ese monte, esa pequeña piedra que destruye la estatua en la parte más débil que es los pies, la pulveriza y esa piedra se empieza a convertir en un gran monte. Quiere decir que el reino de Jesús súbitamente se va a implantar, va a llenar toda la tierra, el gobierno de Jesús. Gracias. Bueno, ahorita que comentabas eso, es como el ego, ¿no? Como el yo de nosotros, que así como la estatua era débil en los pies y era majestuosa hacia arriba, en la cabeza, ¿no? Así es el ego. Dice que mientras más alto volamos, la caída es más dura, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Dijera el salmista. Y otra cosa que me llama la atención y que aprendizaje personal es que Daniel era un hombre valiente, lleno de convicciones. ¿Y qué hizo? Fue a los pies de Jesús en oración, ¿sí? Él no dijo, yo lo voy a hacer, no, él fue en oración. Y por medio de la oración realmente tuvo la victoria porque Dios le reveló esos secretos. Y Dios solamente le revela los secretos a sus amigos, a los que están permaneciendo diariamente en Él, ¿no? Y esto que trae, nos trae paz, ¿no? Porque al principio cuando yo vi esta historia dije, ¡ay! Así como que me atormentaba, ¿no? Pero realmente, ¿qué beneficio le trajo a Daniel? Paz. Es correcto eso que dice Leti, me recuerda el pasaje de Santiago, dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídala con fe, ¿sí? Y Dios se la dará, sabiduría. Cuando estemos pasando tiempos difíciles que no entiendes por qué, con fe pídele a Dios sabiduría para entender por qué están pasando las cosas, ¿no? Y aquí vemos el caso de Daniel. ¿Cómo le hizo Daniel? Pues mostró en que Dios se lo podía revelar. Y confiaba en que Dios se lo iba a revelar y Dios honró su fe, ¿no? ¿Ya regresó, Brendis? Ya. Perdón. Sí, Leti, adelante. No se va la onda, ¿eh? Comenta tú. Yo voy a comentar algo. Digo, aquí como nos damos cuenta que cuando uno cree en sus propias fuerzas, fracasa. Así le pasó a los sabios, a los hechiceros, a los magos. Entonces tenemos que confiar fielmente en el Señor y pedirle las cosas y que se haga su voluntad de Él, no la de nosotros. Amén. Amén, así es, así es. Amén. A ver, Leti, luego. Algo muy importante. A ver, Lucero primero. Perdón. Échale. Algo bien importante, hermano, que hasta el día de hoy se cree y es parte de uno de los sismos, el deísmo, es que Dios es un Dios lejano, que Dios no se interesa por su creación, ¿no? Y digo, ¿por qué lo vemos así? Bueno, aquí lo puedo ver aquí en el 2:10, en la respuesta que le dieron a Nabucodonosor, ¿no? Al final que le dice, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, la morada no es con la carne. Muchas veces así se cree, que Dios es un Dios lejano, que Él solamente nos creó y nos dejó en el olvido, que somos parte de la creación, pero como una máquina nada más, y como robots, ¿no? Dios no se interesa por nosotros y es parte del engaño de Satanás ahorita también en el mundo. Así es correcto. De hecho, me recuerda en Génesis, hay los que dicen que se admiten que Dios hizo la creación, pero la hizo y ahí la dejó como un relojero que le da cuerda a un reloj y ahí nos vemos, ya te dejé ir, ya te di cuerda, ahí sigue eso. Y no es cierto eso, o sea, Dios se involucra en cada acontecimiento de la vida cotidiana, Dios está involucrado en eso, Dios está al pendiente de su creación. No solo te crea, sino te sostiene, ¿no? Es un Dios y fue fiel, lo ¿no? que le dejó en claro a Nabu, ¿no? Le deja en claro, no, Dios sí habita con nosotros y Él puede mostrarnos y hacernos ver las cosas, aún las cosas que Él tiene preparadas. Amén, así es. Sí. Bueno, Otro comentario. adelante. Sí, otro comentario. Pues vemos aquí que Daniel tuvo gracia, la gracia de Dios y que fue muy bendecido. Y bueno, pues Arío, que era capitán de la guardia del rey,
allá directamente a matarlo, estaba buscándolo para matarlo. Y bueno, pues ahora sí que Dios tuvo control para que Daniel pudiera hablar con él. Así es. Ya iba directo a matarlo. Sí, sí, sí. Lo que indica, algunos dicen que ya había empezado la matanza de los sabios cuando le dan a Daniel. Adelante, Brendis, y luego Leti, o Leti, y luego Brendis. Ah, sí, lo que comentabas respecto a que cómo Dios ve ahorita las bestias, ¿no? O sea, el humano, que en este caso fue Nabucodonosor, cómo veía estos reinos que él no sabía, ¿no? Los veía oro, plata, bronce, hierro. Pero Dios los veía como animales. O sea, cómo Dios ve realmente a esta depravación, ¿no? Dios lo veía como un león con alas, un oso, un leopardo alado y un animal indescriptible, brutal, feo, que este es el último, ¿no? El de Roma. O sea, Dios ve diferente las cosas como nosotros las vemos, ¿no? Aquí en el capítulo 7 de Daniel, ya lo veremos como dices. También otra cosa que quería comentar es respecto a esto que dices de Israel. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la ONU, fue cuando votaron porque Israel regresara a su nación, que fue en 1947. 8. Entonces, ahí la ONU votó para que Israel volviera a ser una nación. Esto quiere decir que Dios nunca ha dejado a su pueblo. O sea, Dios de alguna u otra manera lo está rescatando, ¿no? Aunque muchos quieran desaparecerlo, Dios no lo ha permitido. Porque otras naciones han desaparecido y ya no han regresado. La única que ha regresado, según la historia, es Israel, ¿no? Entonces ahí vemos la gracia de Dios sobre su pueblo. Y nadie la podrá desaparecer. Es que Brenda, en pocas palabras, dice un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, menciona lo del capítulo 7. Ok, es que el capítulo 2, el sueño es desde la perspectiva humana, del glamour de los metales, del poder, etcétera, ¿sí? Es la visión humana externamente, como los hombres ven el gobierno, todo mundo quiere ser político porque, el poder y la vanagloria y etcétera, las riquezas. Pero Dios lo ve desde dentro, desde la perspectiva divina. Dios está viendo los tiempos de los gentiles desde dentro, y para Dios son animales, son bestias que cada día están peor, ¿sí? Es el mismo sueño, el 2 y el 7, es lo mismo, pero de diferentes perspectivas, desde la perspectiva humana y la perspectiva divina, ¿sí? Otra cosa que dice Brenda, de que desde entonces, ¿se acuerdan? Ahora que estamos viendo Antiguo Testamento, cómo Dios llevó a que su pueblo poseyera la tierra que Dios les prometió. Y por incrédulos y por desobedientes perdieron esa tierra y jamás la van a volver a tener hasta que Cristo regrese. Porque a partir del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, el pueblo de Israel salió esparcido por todo el mundo, ¿sí? Y hasta 1948 regresan, y es cuando la ONU los reconoce como otra vez como nación independiente. Pero eso de independientes y soberanos, entre comillas, porque ya les dije, si Israel sobrevive ahorita es porque hay naciones que apoyan a Israel, ¿sí? Si no, ya los musulmanes estarían sobre de ellos, ya los hubieran absorbido. Juan Carlos, una pregunta. Sí. ¿Por qué Corea del Norte no está dentro de la ONU? Eso sí no sabría por qué. Hay muchas naciones que no están, pero no sabría por qué exactamente. Supongo yo, deduzco yo, por diferentes ideologías, ¿no? Diferentes ideologías, pero no sé la verdad concretamente por qué Corea del Norte no esté. Pero son de las naciones que van como la espuma, van para arriba, ¿sí? Y volviendo a lo que estábamos entonces, nadie va a poder tocar a Israel, nadie. Ya vimos, como decía Brenda, hay naciones que han desaparecido y solamente Israel no la pudo destruir el faraón, ¿sí? No pudo acabar con la nación Nabucodonosor. El de los tiempos de Esther, ¿cómo se llamaba Naamán. Naamán no pudo acabar con ellos. Antíoco Epífanes, unos 200 años antes de Cristo, tampoco pudo acabar con los... Hitler no pudo acabar, ni nadie podrá acabar porque... Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie puede acabar con ellos?
porque Dios es fiel a sus promesas, ¿sí? Y Jesús va a regresar a reinar sobre la casa de Jacob, dice ahí el Evangelio, y la casa de Jacob se refiere a Israel. Entonces, Cristo va a venir a reinar sobre su pueblo. ¿Cómo va a venir Cristo a reinar si ya no está su pueblo, ya desapareció? Por eso Dios es fiel a sus promesas y por eso podemos confiar en Dios, que lo que Dios promete lo va a cumplir. Ok, bueno, ¿algo más? ¿O nos vamos ya a hornear bolillos? Nada más Pues un yo comentario, quiero- Juan Carlos. Adelante. Respecto a la estatua, precisamente en la parte inferior, que son las piernas, están divididas, se ve, bueno, ahí menciona que están divididas, ¿no? Ajá, Se ve. sí. Podemos decir que es la potencia mundial angloamericana. Tú comentabas hace rato que el Imperio Romano pues está dormido, ¿no? Está Aletargado. entonces las divisiones son la potencia mundial angloamericana a raíz de 1763 y la parte de los pies donde está mezclado el hierro con el barro viene siendo el mundo dividido políticamente, son todas las demás naciones, pero aquí se está mencionando que está en degradación, precisamente en la degradación moral. Esto es a lo que se refiere la división de los dedos, Así es. que más adelante lo vamos a ver como las bestias 10 cuernos en la que bestia, sí. se van a mencionar en el capítulo 7. Así es. Gracias, Juan Carlos. No, ahora sí vienen como navaja de rasurar todos y eso me da gusto eso. Bueno, vámonos al capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Déjenme compartir aquí esto. A ver. Miren, ¿ahí ven la imagen? ¿Sí la ven la imagen? Ok. Acuérdense que Nabu la soñó, cabeza de oro, el pecho de plata, vientre y abdomen, vientre y muslos de cobre y piernas y lo de hasta abajo, hierro. Ok. Pero de esa parte que Nabu soñó, ¿quién era él? ¿Qué metal era él? La cabeza. De oro. cabeza de oro. Él era el oro. Era el oro. Entonces, si a Nabucodonosor le dijeron que iban a ser 4 imperios y que el oro era él, y de ahí para abajo, pues que dijo, mejor hacemos toda la estatua de oro, como deseando que su reino se prolonga por siempre, que nadie lo va a venir a sustituir. Entonces dice, voy a hacer una estatua de oro donde lo que está dando a entender es para que mi reino no tenga fin jamás, ¿sí? Entonces hace una réplica en la historia, pero completamente de oro. Ahora, hay opiniones entre los comentaristas si realmente era de oro macizo o era de madera cubierta de oro, ¿sí? Hay opiniones también a que, de acuerdo a las dimensiones que nos da, nos dice que 60 codos, que equivale a 27 metros de altura por 3 de ancho. Dicen que es una forma muy alargada, muy deforme para hacer una figura humana, pero dicen que los babilonios así dibujaban las figuras humanas muy alargadas. Ahora, también se dice que pudiera ser que realmente no tuviera esa medida, sino que medía menos, pero estaba sobre una base, pues, un monte, una base, una pirámide, para que la altura total era 27, pero porque tenía una base. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta que pueda ser, pero pues más bien parecía como un obelisco, exactamente. La cosa es que yo me guío más por el texto y si me dice que son 60 codos, que equivale a 27 metros, por 60 por 6 codos de ancho, entonces tenemos una imagen de 27 metros por 3. Ya sea que fuera de orégano puro o chapeadita nada más, no sé, pero era mucho dinero eso, mucho dinero. Ese Nabu no por dinero no paraba Nabu, y mucho menos por oro. Okay. Es muy alto. Ahora, comparen el tamaño de la estatua con un edificio, más o menos de aproximadamente de 10 pisos. Pues, ¿qué pensaría? Más o menos como el Luna Park, ¿no? Más o menos. Tiene más o menos por ahí de 10 pisos. Bueno, imagínense la estatua, qué altísima era, para que más o menos la altura del Luna Park, más o menos que se den una idea. Para ¿sí? que todos la vieran. Para que todos la vieran. ¿Y dónde la construyó? Nos dice que en la provincia de Dura. Aquí, si vemos, Dura está aquí en una planicie de aquí, al sur de Babilonia. ¿Sí? Todo esto era el imperio, ¿sí? Y aquí es donde la construye. Si se ubican en el mapa, aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está Jerusalén, Damasco, todo esto, ¿sí?
Bueno. Está cerca de Ur, de los caldeos. Exactamente, cerca de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Bueno, vamos a continuar leyendo, dice. Y envió el rey, versículo 2, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. O sea, la crema innata de la política, nada más. Para no entrar en detalle en qué consistía cada uno, pero era la crema innata. Como si tú mandas a traer tus gobernadores, presidentes municipales, regidores, síndicos, etcétera, ¿no? Tesoreros, etcétera. Bueno, manda a traer a todo mundo, ¿no? Dice, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, o sea, la inauguración. Versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que se le ocurrió a Nabu hacer esto? Bueno, seguramente inspirado por el sueño que había tenido. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 2 y el capítulo 3? Se cree que aproximadamente unos 20 años. O sea que esa idea se le quedó a Nabu, eso de pensando en la estatua. De ahí le vino la idea seguramente. Pues no sería mala idea que me haga mi estatua yo, ¿sí? Pero de puro orégano, para que yo sea de principio, desde cabeza a pies, soy yo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Alrededor de unos 20 20 ¿no? años. ¿No? Más o menos, sí. Ok. Dice... Yo creo que el objetivo de la estatua fue el que quería unificar a todo su reino. Exactamente, porque la debilidad de los reinos es que si tú no tienes unida a la gente, se debilita el reino, ¿sí? Y eso es, por eso es los 10 dedos, que es la mezcla de hierro con barro. El barro representa alianzas humanas, ¿sí? Y ahí es donde va a estar la debilidad tendrán muy buenos ejércitos, pero la alianza humana siempre va a fallar. No se mezcla el hierro con el barro. Exactamente. ¿No? Ok, entonces 24, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿De qué se trataba todo esto? Bueno, Nabucodonosor exigía tanto subordinación política como religiosa, ¿sí? Porque no solamente era agacharse, era adorarla también además, ¿sí? Entonces dice, cuando suene la música, podían estar ahí en silencio todos y de repente empezaba taratatán, taratán, tatán, taratatatán, tatatán, tatán. Ya saben quién es, ¿no? La bamba. Todos a inclinarse ante la estatua y adorarla, ¿sí? No importa lo que estuviera haciendo. En cuanto sonara la música, dejas de hacer lo que estás haciendo y te pones a adorar la estatua. Otra gran prueba para estos jóvenes judíos. Si se dan cuenta, aquí no aparece Daniel en el capítulo 3. ¿Por qué no? Se cree que como él ya había sido ascendido y tenía alto cargo, andaba ahí supervisando las provincias de Babilonia, etcétera. Porque no se nos menciona que esté aquí para nada. Pero estaban los otros jóvenes que eran de las mismas convicciones que Daniel. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer? Es una orden de Nabu y para las pulgas de Nabu, cuidado y lo contradigas porque dijo, te vamos a echar a un horno ardiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? ¿Se postrarán? ¿No se postrarán? Ellos podían decir, híjole, pues era una prueba de verdad, porque ellos podían haber argumentado, bueno, Señor, es que si nos matan, pues ¿quién va a testificar de ti? Por eso, pues lo vamos a hacer. Además, es una estatua y tú sabes que para una estatua no significa nada. Tú eres el único. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, como vimos en el capítulo 1. Si te dan de comer, eso entra. O sea, aquí vienen nuevamente sus convicciones, ¿sí? ¿Iban a mantenerse fiel a Dios, a lo que Dios pedía de ellos, o se iban a subordinar a un rey pagano, aunque les costara la vida? Sí. Bueno, antes de que pases a eso, ahorita con lo que Nabucodonosor mandó a construir su propia estatua y la hizo de oro. ¿Por qué?
porque quería adoración para él, ¿no? Ajá. Ahorita en la actualidad vemos que es la cumbre del humanismo. ¿Qué busca el humanismo? Adorar al mismo humano, adorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Queremos autogobernarnos, no tomamos en cuenta a Dios para nada. Y el autogobierno, ¿qué trae? La autodestrucción, la muerte, ¿sí? Por no poner nuestra confianza en el gobierno de Dios, someternos al gobierno de Dios. Entonces vemos aquí el humanismo en su máxima expresión totalmente, ¿no? Es correcto esto. Yo te hago una pregunta a cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿quién sabe mejor lo que es lo mejor para mi vida? ¿Yo o Dios? ¿Quién sabe lo que es mejor para? Lógico. Dios. Entonces, Dios es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Y lo que Dios dice, como diría el salmista, y su palabra es la ley. ¿Estamos? Oye, pero también pasa una cosa, en la actualidad la gente quiere ver milagros, quiere ver cosas para creer y nosotros somos bendecidos porque vemos sin ver, creemos sin ver. Sí. Creemos sin ver, exactamente. Yo no necesito que se levanten a un paralítico para que yo crea en Jesús. Creo en Jesús por fe, porque la Amén. Biblia lo dice. ¿Cómo sé que yo al poner mi fe en Cristo Jesús tengo vida eterna? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice, nada más. No necesito presenciar milagros para creer en Jesús, ¿sí? Lo creo por fe, porque eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Y como decías tú, Uriel, caminamos por fe, no por vista. Así es. Amén. Y Bueno, buscamos no el milagro, sino al Dios que hace los milagros. al Dios del milagro es al que buscamos y al que seguimos. Bueno, vamos a continuar. Entonces me quedé en el 8. Entonces ya vimos, esa era la orden, ¿sí? Y sonaba la música y todos a postrarse, pero los jóvenes no se postraron, ¿sí? 8. Pero por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron como maliciosamente, porque les tenían envidia, les tenían mala fe. ¿Por qué? Porque los habían puesto por encima de ellos en los cargos públicos. Entonces, lógico, fueron víctimas de envidia y dijeron, aquí está la nuestra. Entonces, ahí van, ya sabes, no falta el clásico chivatón. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre viva. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, bueno, ya saben todos los instrumentos, ¿sí? Aquí un paréntesis. Estos instrumentos, por eso dicen que Daniel no se pudo haber escrito en el año que decimos que escribió, porque menciona instrumentos que eran ya conocidos más bien por los asirios y los griegos, entonces que tuvo que haberse escrito después. Pero las relaciones comerciales con los griegos ya existían, entonces eso no contradice que estos instrumentos, no ponen en duda pues la fecha de la escritura de este libro. Por ejemplo, la zampoña, ¿nunca han oído un concierto de zampoña en do menor? No. ¿Nunca lo han oído? No. Bueno, y yo tampoco. No sé cuál sea la zampoña. En la música andina se escucha mucho la zampoña. ¿Ah, sí? ¿Cómo es ese instrumento, Armandito? Es una especie de carrizo, pero son varios carrizos unidos. ¿Como la quena, algo así? Como parecido a la quena. Ah, pues yo como decía zampoña, dije, mejor no me vaya a dar roña y mejor ni le entro ahí. No, bueno, ese tipo de instrumentos, pues. Entonces, los hacen sonar y todos se postraban y esto le dicen, le están recordando a Nabucodonosor la orden que dio. Ahora vean lo que dice el 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y como les digo, para las pulgas de Nabu, ¿cómo que no me están obedeciendo? O sea, los tengo en alta estima, son buenos elementos, pero por encima de mí nadie está. A ver, que vengan. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Imagínense a Nabu enojado. Que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, fíjense lo que dice Nabu, como que no creía del todo que fuera cierto esto que le estaban diciendo. Como que no creía que alguien se atreviera a desobedecerlo, ¿no? Porque por la forma en que les pregunta, dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Como esperando que digan, no, rey, ¿cómo crees? No, sí nos postramos, se les ha de ver figurado a ellos. Como que Nabu todavía tiene la esperanza de que eso sea mentira, ¿no? Porque eran buenos elementos.
Y luego en el 15, como dice, bueno, en caso de que sea cierto, bueno, vamos a darles la oportunidad que corrijan, porque les dice en el 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, de todos esos instrumentos, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, como diciendo, bueno, en caso de que fuera cierto, bueno, les voy a dar la oportunidad. Vamos a suponer que no se hincaron. Bueno, les voy a dar la oportunidad. ¿Sí? ¿Están dispuestos? Dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Su Dios será muy bueno para adivinar sueños y revelar misterios de futuro y todo. Pero si yo los echo a horno, ni su Dios los va a poder librar. No va a haber un Dios que los pueda librar. O sea, infligiéndoles miedo, metiéndoles miedo para que dijeran, ay, no, sí. No, esto sí está difícil. Ahora sí nos la puso, pero difícil. Pero vamos a ver lo que contestan. Fíjense lo que contestan. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense bien las palabras que ellos están diciendo. El Dios al que servimos dice, puede librar. No están diciendo nos va a librar, porque sería una presunción, ¿sí? Que decir, el Dios, fíjense qué diferente es, échanos, al cabo nuestro Dios nos va a sacar. No, ellos están diciendo, Dios puede sacarnos. Y eso sí es cierto, Dios puede hacerlo, pero no están asegurando que lo va a hacer. Y aún así dicen, y si aún así no nos libra, ni aún así vamos a adorar tu estatua, ni nos vamos a hincar ante ella. Y eso es tener fe, hablaron con eso mucha es fe, exactamente, eso es fe a costa de tu propia vida. Algo de lo que mencionas es de qué significa esto de llevar la cruz, pues muchas veces va a implicar hasta que tu vida la tienes que poner por abajo de Cristo, ¿no? O sea, Cristo está antes que tu vida, porque mira, si uno por salvar tu propia vida das la espalda a Cristo, como si Jesús dijera, por salvar tu vida me estás negando, mira, con la mano en la cintura te quito tu vida, y quizás. Entonces tenemos que pensar que lo más valioso que tenemos no es nuestra vida terrenal, es Cristo lo más valioso que tenemos. Entonces esto es lo que ellos están viendo. Están apreciando más a Dios que su propia vida. Y para las pulgas de Nabu, ahora sí, en mi propia cara se me pusieron al brinco. 19. Entonces Nabu dice, se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Dice, se llenó de ira y mudó su rostro. Imaginen la cara que puso así de toro bufando así. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, como que Nabu de repente rayaba en la locura, ¿no? A ver, por lógica, ¿qué era más lógico? ¿Para qué le subió 7 veces la temperatura al horno? A ver, ¿para qué? Que no se salve. Ok, pero miren, fíjense cómo la locura no lo hace razonar. Si le sube toda la flama, pues más se van a consumir rápido. Y si de lo que se trataba era que sufrieran, pues lo lógico era que los voy a matar a fuego lento para que vayan sufriendo poco a poco. Pero en su locura dice, los voy a subir, pues para que en un instante se calcinen, sufrirían menos. O sea, entre más fuego, más rápido se calcinan, menos sufrirían. Pero ¿qué te parece que te estén quemando a fuego lento? Híjole, será un sufrimiento terrible. Pero él en sus ganas de desquitar su rabia dice, calienten el horno 7 veces más. Ahora, esto puede ser una hipérbole porque ¿cómo podemos saber 7 veces más si no existían termómetros? Entonces, más bien es como una hipérbole, una manera de decir, échenle toda la leña al asador, o sea, échenle al máximo. Porque ¿cómo podían saber que era 7 veces? Como que era un modismo, ¿no? Decía, échenle todo fuego, ¿no? Bueno, entonces, 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. O sea, era tanta el horno como lo calentaron, que a la hora que los iban a echar, el hornazo que soltó, mató, quemó a los que los iban a echar. Los avientan, pero en el pecado llevaron la penitencia, como dicen, ¿no? Que murieron quemados ellos de tan intenso que estaba el horno, ¿no? Ok. Los echan.
Vestidos, porque además dice que se acostumbra a echar los desvestidos. Aquí los echaron vestidos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El cuarto no tenía una apariencia, algo tenía el cuarto que, bueno, Nabucodonosor, que iba a saber de teología, nada más dice en su politeísmo, a hijo de dioses, algo celestial tenía el cuarto personaje, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que de quién se trataba el cuarto personaje. ¿Quién era? Era Jesucristo, sí, el Cristo preencarnado, sí, o ángel de Jehová, como le llaman también. Como dicen, aunque estén en el horno, Dios puede salvarte, ¿sí? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: a ver, aquí hay otra cosa, ¿cómo podría ser ese horno? ¿Cómo es que Nabucodonosor pudo ver si estaba eso tan caliente? Y los otros nada más se acercaron y se quemaron. Bueno, dice, yo estaba leyendo, que los hornos eran así como un cilindro alto, una abertura arriba por donde se echaban, pero abajo tenía una abertura donde se sacaban todas las cenizas, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor tuvo que haber visto desde abajo, no se acercó a asomarse ahí, o sea, no los vio desde arriba, porque si no las flamas lo hubieran quemado a él también, sino él retiradito por la puertita esa donde se sacaban las cenizas, la ventanita, desde ahí vio las 4 siluetas que no tenían aspecto que estuvieran sufriendo ni retorciendo, al contrario, se veían tranquilos paseando entre las flamas, imagínense. Por eso muchos dicen que, Daniel dicen que es pura fantasía, ¿sí? Estamos estudiando este libro también con mi hijo Carlos y comentábamos, ¿sí? Pues que no se quemaron, que ni siquiera olían a quemado y todo. Pero, porque Daniel habla de milagros sobrenaturales. Mira, yo les decía, a ver si se acuerdan los que estuvieron en Génesis 1 conmigo. ¿Cuál es al versículo que le llamamos la puerta de la fe? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué versículo le dijimos que era la puerta de la fe? Try to remember. Génesis 1:1, hermano. Génesis 1:1, exactamente. Porque ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Bereshit bara Elohim. ¿Sí te acuerdas, Armandito, en hebreo? Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Ahora, si tú crees el primer versículo de la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? No tienes ningún problema en creer todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tú das por cierto que Dios creó los cielos y la tierra, estás hablando de un Dios omnipotente, sabio, poderoso. ¿Mande? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, así. Este hermanito ya está hebreo. Hasta ebrio se está volviendo. Digo hebreo. Entonces, fíjense, si tú das por cierto eso, pero si tú no crees que Dios creó todo esto, te va a costar trabajo creer todo lo demás que narra la Biblia. Pues se llama, a la Biblia hay que entrarle por la puerta de la fe, que es Génesis 1:1. Si tú crees en Génesis 1:1, no tienes ningún problema en creer lo demás, porque estás hablando de un Dios infinitamente poderoso y sabio, ¿sí? Entonces, si Dios pudo hacer esta creación con su pura palabra nada más, ¿cómo no va a poder salvar a unos jóvenes del fuego? ¿Cómo no va a poder resucitar a alguien? ¿Cómo no va a poder caminar sobre el agua? ¿Cómo no va a hacer que una hacha flote en el agua? O sea, tantos milagros que hay en la Biblia, porque estamos hablando de un Dios extremadamente poderoso. Como dice el canto, poderosísimo, ¿sí? Ok. Que salga agua de una piedra. ¿Perdón, Uriel? Digo, que también salga agua de una piedra. Exactamente, todos los milagros que crucen el mar, que abra el mar y que luego detenga el río Jordán, las aguas del Jordán, para que también pasen en seco. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Oye, Juan Carlos, pero también ahí, por ejemplo, Nabucodonosor, aparte de que los metía al horno, disfrutaba eso, ¿no? De verlos morir. Claro. No creas que se le hacía después cargo de conciencia. Pues si les dijo a sus sabios, los voy a desmembrar, o sea, les arrancaban las piernas. Eso de desmembrar quiere decir que te agarraban una pierna y te la arrancaban, un brazo y te lo arrancaban. Eso se llama desmembrar, ¿sí? Por eso dice, los voy a descuartizar. Era una forma de matar que tenían los babilonios. Te agarraban el brazo y te lo arrancaban, ¿sí?
Eso, y a sus familias. Entonces, el que se iba a aventar el corazón, no creas que después no dormía porque la conciencia le molestaba, no, disfrutaba todo eso. Por eso era el mero mero. Y miren, ¿se acuerdan que el salmista dijo, y tú que te creías el rey de todo el mundo? Pues así era Nabu, y efectivamente lo era. Era el rey, él decidía quién vivía y quién moría, ¿sí? Así se las gastaba Nabu. Bueno, ok. Entonces Se lo dice, disfrutaba, que por eso estaba ahí de metiche viendo cómo se quemaban los exactamente. jóvenes y vio al... Va a decir, voy a comer judío rostizado. Sí. Ok. Pero ¿Pero qué? Pero Nabucodonosor no quería que su imperio fuera puesto en duda, sino al contrario. Por esa razón, yo digo, ¿verdad? Que la estatua la hizo de oro, Toda. pero ya modificando el sueño real que le habían transmitido, sino que él lo hacía materialmente, humanamente. Claro, o sea, todo el poder era de él. Entonces transmitió todo ese sueño, ¿no? A su beneficio. Ese era su deseo interno. El oro, que toda fuera de oro, significaba que él iba a durar todo este tiempo, o su reino iba a durar todo el tiempo. Sus ojos puestos en lo terrenal. En lo terrenal. Imagínense que todavía estuvieran los babilonios al mando de este mundo. Híjole, ni te acerques por un horno. Ok. Dice, entonces ya dice, cuando él vio que no les pasaba nada, en el 26, dice, venid, dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, bueno, toda su orden, dice, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es la mano de Dios, señores. Entonces Nabucodonosor dijo, ahora vamos a ver qué dijo Nabu. Vamos a ver. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere en blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Nuevamente Nabucodonosor se impresiona del poder de Dios, pero él sigue siendo el rey, ¿sí? Sí, ahí nada más su chicharrón truena. En el sueño, en el capítulo anterior, reconoció que el Dios de ellos era bueno para interpretar sueños, revelar misterios. Aquí dice, el Dios de ellos, dice, puede librar del fuego, ¿sí? Pero es todo lo que dice. Eso no es una confesión de fe, ¿sí? Nunca se doblegó. Hasta vamos a ver el capítulo 4, que a mi modo de ver, ahí sí ya dobló las manitas Nabu. Hay algunos que todavía dudan si fue cierto o no. Quizá por estos antecedentes que tenía Nabu, que podía hablar muy bien de Dios sin realmente poner su confianza en él. Era bipolar. Bipolar, pues sí. Y les decía, era un Dios que le servía a Nabu, más no Nabu servirle al Dios verdadero, ¿sí? Pero vamos a ver al capítulo 4. A los dioses. Sí, dice, estos dioses de los judíos son buenos, ¿sí? Pero bueno. Bueno, y ahí termina. Y el resultado de todo esto es que los engrandeció todavía. Los acusaron para que quitarlos del puesto y les salió el tiro por la culata a los chivatones. ¿Por qué? Porque los pusieron todavía sobre puestos más altos, ¿sí? Ok, mis hermanos, ahora sí, escúcholes. No se me vaya a ir el internet otra vez. Tenemos unos minutos para comentar, así que adelante. No se les quemó ni un cabello, lo único que se quemó fueron las ataduras que tenían, ¿no? Eso fue lo único que se quemó. No, porque ni su ropa, ni su cabello. No, pero solo las ataduras porque estaban libres. Así es, Brendis, pero el peor quemón se lo llevó Nabu, porque se quemó feo. ¿Me explico? Cuando digo que Nabu se quemó feo, pues el ridículo que hizo. Ahorita lo que dice Brenda es bien importante, ¿no? Cómo los libró del horno de fuego, ¿sí? Y salieron y lo único que quemó fueron sus ataduras, lo único que hizo es liberarlos,
¿sí? Y es lo que hace Dios con nosotros cuando estamos en la prueba. Dios está con nosotros en la prueba, pero a veces pensamos que es para mí, pero a veces también es porque Dios quiere usarnos para que los demás vean que aún estando en el horno en el horno de la prueba, Él está con nosotros, ¿sí? Está en la prueba con nosotros. Esa podría ser una situación. La otra podría ser que Dios nos libra de la prueba, ¿sí? No sé, cómo vas manejando y te libra de un accidente, te libra de un asalto. Entonces, Él puede estar en la prueba con nosotros en el horno de fuego, como estuvo con los amigos de Daniel, o sacarnos de la prueba, pero siempre con sus propósitos, ¿sí? Porque recordemos en el estudio también de Juan que vimos que Dios muchas veces usa la persecución también, ¿sí? ¿Para qué? Para hacernos crecer, para llevar el evangelio, y en esa persecución, ¿sí? Dice, los aborrecerán a ustedes porque me aborrecieron primero a mí. Entonces, Dios ha prometido que nos van a perseguir. También ha prometido que vamos a prevalecer, como dijiste tú, ¿no? En lugar de quitarlos del puesto, los engrandeció, ¿no? Y entonces me gusta mucho un versículo que está en Isaías 43:2, que dice que si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos. Si pasamos por los ríos, no nos anegaremos. Si pasamos por el fuego, Él nos librará del fuego, ¿no? En Isaías 43:2 me parece que. Entonces, Él también nos preserva, pero también nos engrandece también. Sí, ahorita que dice Leti, esto me recuerda una cosa, que nosotros, si esto lo llevamos a nosotros, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ¿cuántas veces no nos hemos sentido nosotros que estamos en un horno de fuego? Que nos dice, ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿sí? Que dices, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no aguanto. Pero miren, es una cosa es bien importante. Es mejor estar dentro del horno de fuego con Cristo contigo, a estar fuera del horno sin Cristo, ¿sí? Entonces, no importa cuán fuerte sea la prueba, si Cristo está con nosotros, eso es preferible a estar libres de pruebas, pero sin Cristo con nosotros, ¿no? Y otra Leti que mencionaba esto me recordó un versículo que está en Apocalipsis 3:10, cuando a la iglesia de Filadelfia, Dios le dice, por eso es que pensamos los premilenaristas que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque dice en el versículo 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense cómo una preposición hace la diferencia. Si dijera, yo también te guardaré en la hora de la prueba, significa que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero que Dios va a cuidar a su iglesia. Pero está diciendo, te guardaré de la hora de la prueba. Eso significa que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Es muy diferente decir, te guardaré en la hora de la prueba que de la hora de la prueba. Aquí Jesús estuvo con ellos en la hora de la prueba, no los libró de la hora de la prueba a los jóvenes judíos. O sea, Jesús pudo haber hecho que no los echaran al horno, que no prendiera el horno, o que no encontraban los cerillos, se les mojó la leña, algo, Dios podía haberlo hecho. Sin embargo, Dios dejó que los echaran, pero estuvo con ellos en la hora de la prueba. Decir, los libró de la prueba quiere decir que se las evitó, pero decir que estuvo en la hora de la prueba quiere decir que permitió la prueba, pero ahí estuvo Él. Y así muchas veces nosotros estamos en pruebas, ¿sí? Y que Dios, no por su soberanía, Él permite que estemos en la prueba, pero Él ha prometido estar con nosotros en la prueba. Adelante, mis hermanos. Juan Carlos, yo aquí tengo una pregunta. Ajá, sí, Brandis. En cuanto a, mencionaste a Lucas 21:24. Ajá. Esa es una profecía de la destrucción de Israel. Entonces, bueno, yo en diversos comentarios vi que los evangelios son un apocalipsis sinóptico, porque en los mismos evangelios, por ejemplo, en Mateo 24, en Marcos 3, en Lucas 21, están revelando va a pasar, o sea, lo que aún no ha pasado y va a pasar. Así es. Dice que, bueno, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, revelarnos a Cristo como el león, se conecta con toda la palabra porque la palabra es profética. Entonces aquí mi pregunta es esto precisamente. En cada capítulo de la Biblia,
Nuevo Testamento Antiguo. Vemos profecía, vemos el Apocalipsis, porque aquí mencionamos a Lucas 21 y está hablando de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, no nada más Daniel, no nada más Apocalipsis habla de profecía, sino toda la Biblia puede decirse que es apocalíptica. Bueno, Brenda, tocaste un punto importante y qué bueno que lo tocas porque se me estaba olvidando comentárselos. Mire, una de las características, Daniel es un libro, es literatura apocalíptica, igual que Apocalipsis, igual que Ezequiel, igual que otros pasajes son apocalípticos, pero no toda la literatura profética es apocalíptica. O sea, toda profecía apunta hacia el futuro, ¿sí? Pero no toda, o sea, toda literatura apocalíptica es profética, mas no toda literatura profética es apocalíptica. Voy a tratar de explicarme, miren. Por ejemplo, Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén, lo dijo como 500 años antes. O sea, está apuntando hacia el futuro, pero no a lo último de lo último. Cuando decimos apocalíptica, aquí sí que es hasta lo último de lo último. O sea, es una profecía que va al futuro, pero eso ya se cumplió, ya pasó. Entonces, por esto digo, toda literatura apocalíptica es profética, mas no toda la literatura profecía, no toda la profecía es apocalíptica. Toda la literatura apocalíptica es profética, mas no toda la literatura profética es apocalíptica. ¿Sí me explico? O sea, porque hay profecías que sí son a futuro. O sea, por ejemplo, dijo todas la profecía tienen en común que todas son a futuro. Pero la apocalíptica es la que va a lo último de lo último. Y entonces sí, aquí nos está hablando de lo último, ¿cómo va a acabar eso? ¿Sí? Por eso Jesús dijo, Israel va a ser pisoteada hasta que terminen los tiempos de los gentiles, ¿sí? Hasta que Cristo regrese. Miren, en Daniel 9 vamos a ver que Daniel se pone a investigar por medio del profeta Jeremías que la cautividad va a durar 70 años. Y ora a Dios, dice, Señor, ya se van a acabar los 70 años de cautividad, ya vamos a regresar a casa. ¿Cuál es el plan para la nación? Seguramente él pensaba, ya se acabó la pesadilla. Y Dios le dice en la profecía de las 70 semanas, no, Daniel, sí van a regresar a casa, pero no va a ser como tú dices, van a seguir siendo esclavos hasta que yo regrese nuevamente. ¿Sí? Y regresaron y bueno, después vinieron los griegos. A la muerte de Alejandro se divide su reino en 4 imperios, sus 4 generales se dividen en el imperio, por eso el leopardo tenía 4 cabezas. Alejandro Magno no dejó hijos, se reparten el reino, ¿sí? Reinos que tienen que ver con Israel, luego a ellos los conquista Roma y hasta el día de hoy Israel sigue siendo una nación subyugada. Entonces, bueno, esto viene a lo relativo a lo de apocalíptico, ¿no? Lo apocalíptico es lo que tiene que ver con todo. Y sí, en la Biblia hay mucha literatura apocalíptica, ¿sí? No solamente esto, pero acuérdate que apocalíptica significa que habla de lo último, ¿sí? De acuerdo. Ok, Entonces, ¿algo más? ¿qué diferencia hay entre escatología y profecía? Bueno, la escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿sí? De lo que tiene que ver cómo va a terminar la historia, así como la conocemos ahorita, cómo va a terminar la historia. La escatología es el estudio de todo eso, ¿sí? De lo último de lo último. Porque podemos estudiar, por ejemplo, profecías mesiánicas. O sea, ya vimos en Juan cuántas profecías se cumplieron. Que iban a ser de una virgen, que iba a ser desechado por los hombres, que sus hermanos no iban a creer en él, que se iban a repartir su ropa. Todo eso son profecías, pero no son apocalípticas porque no tienen que ver con lo último de lo último. ¿Sí? Ok, ¿algún comentario más? Ahora están muy calladitos. Acerca del capítulo 3, trae un mensaje profético, Juan Carlos, porque como menciona aquí a Nabucodonosor, que se le rindiera culto y adoración a la imagen. En el mensaje del capítulo 3, vamos a ver que va a haber un reino gentil o un personaje de los gentiles que a través de su imperio, de su gobierno, tanto político como religioso, va a exigir que se le rinda adoración, que esto nada más pertenece única y exclusivamente al Dios, y que no lo haga ser ejecutado. Estábamos hablando aquí del anticristo, en este caso me atrevo a pensar que es así, ¿verdad? Así es, exactamente, está hablando del anticristo.
Cuando el anticristo aparezca en la escena, acuérdense que eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Cuando se abre el primer sello, ¿sí? Es la aparición del anticristo en la escena pública. Y al principio, como vamos a ver, ese cuerno pequeño va creciendo poco a poco, hasta que llega a derribar a otros cuernos, ¿sí? Entonces eso tiene una explicación, un complemento. Cuando vengan esos tiempos de los pies de hierro con barro, ¿sí? Ese es el reino que va a tener el anticristo, ¿sí? Y el anticristo va a exigir que se le adore a él nada más. Si no lo adoras a él, muerte, ¿sí? De hecho, el anticristo va a controlar toda la economía, la religión, todo lo va a controlar él y va a exigir adoración a él. Y como dices tú, el que no lo adore será muerto. Entonces aquí, por ejemplo, el capítulo 3 de Daniel sí apunta hacia esos tiempos apocalípticos cuando el anticristo aparezca en la escena. Y lo estamos viendo en este sistema global que quieren hacer. Sí, el ecumenismo, la globalización pinta para allá, a unificar todo. Una pregunta. Sí. Y en cuanto a esto que dices, las señales de las situaciones previas a la segunda venida del Señor es precisamente esto, ¿no? La apostasía y la manifestación del anticristo. Sí, Brenda, pero es que ya estás en escatología, ya vas, pero bien adelantada, miren. No hay que confundir el rapto con la segunda venida de Cristo. El rapto es una cosa y la segunda venida en gloria de Cristo es otra cosa. Muchos creen que ocurre hoy el rapto y mañana empieza la gran tribulación. Y no es así. Pueden pasar incluso hasta años, ¿sí? ¿Qué es lo que le da el inicio a la tribulación? No es el rapto. Si vemos la profecía de Daniel, cuando lleguemos a profecía de Daniel en Daniel 9, lo que da inicio a la tribulación es la firma de un pacto que hace el anticristo con Israel. Ajá. Ese es el caballo blanco de Apocalipsis 6. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir entendiendo cuando estemos viendo. Acuérdense que estamos estudiando profecía y la profecía es como un rompecabezas. Hay que ir poniendo las piezas una por una para ir entendiendo. ¿Sí? Y entonces, esta profecía de Daniel, del sueño, hagan de cuenta que es la orilla. A ver, ¿quién de ustedes ha hecho alguna vez armado un rompecabezas? Todos yo creo han armado alguna vez un rompecabezas. ¿Cuál es la manera más fácil de ir armando un rompecabezas? Empezando siempre por la orilla. Porque todas las piezas están tan planitas, todas vas pegando. Y ya de la orilla hacia el centro va a ser. Así es como se arma un rompecabezas. Si quieres empezar por el centro, pues por eso nunca lo has terminado de armar. Entonces, el marco profético es la profecía de Daniel. A partir de ahí se empieza a armar todo. Entonces, por eso tenemos que entender primero el marco profético para empezar ahí ya a ir armando la profecía. Hasta que lleguemos, por ejemplo, al rapto, las resurrecciones, los juicios, todo eso. Pero bueno, Brendis, ya estaremos hablando de eso, yo creo, para fines de año, porque esto es, miren, ahorita estamos viendo, por ejemplo, 2 capítulos, pues yo creo que ya llegando al 7 nos vamos a ir quizás de uno por uno, porque está medio complicado. Bueno, no complicado, porque si Dios lo dejó escrito, lo dejó para que lo entendamos. Pero sí hay que irlo estudiando con cuidado, ¿no? Con detenimiento. Bueno, algo más, creo que ya le ibas a decir algo, ¿no? No, todo bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, Esperancita. Una pregunta. La piedra angular que mata a los destructores, ¿se refiere a los pies de Babilonia? Bueno, en la Biblia, ¿cómo sabemos que la piedra pequeña que destruye a la imagen es Cristo? Bueno, en primer lugar, porque dice que es un imperio que va a venir a suceder todos los demás imperios y su reino será eterno. Pero también por otras partes de la Escritura a Jesús se le llama también como la roca angular o la roca de tropiezo para gentiles, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí estamos hablando de lo mismo. Pero si es que estoy entendiendo bien la pregunta, estamos hablando de lo mismo. Esa roca, ¿sí?, que los edificadores desecharon, es la misma roca que va a destruir la estatua, ¿sí? Y la estatua que representa todos los gobiernos humanos que ha habido en la historia. La venida de Cristo va a acabar con todos ellos. Y Jesús va a implantar su reino, que se le llama el reino milenial, ¿sí? Aunque hay algunos que interpretan el milenio de manera figurada, pero nosotros los que nos vamos por el lado de la posición premilenarista, pensamos que el milenio es un reinado literal del Señor Jesucristo, 1000 años literales donde el Señor Jesús va a venir a reinar. Porque miren,
Tan simple como esto. Ayer en el estudio de anoche veíamos que Dios le prometió una tierra a Abraham, que llegaba hasta el río Éufrates. Cuando, si ya estamos en el milenio en sentido figurado, ¿a poco Israel ya tomó posesión de esa tierra? No. Ni la van a tomar hasta que Cristo venga, ¿sí? O sea, ¿por qué Cristo va a venir físicamente? ¿Sí? Porque tiene que darle cumplimiento Dios a todo lo que le prometió a Abraham. Le dijo, toda esta tierra va a ser para tu descendencia. Y Dios se las tiene que dar tal como dijo. Un rey tuyo va a gobernar sobre la casa de Jacob y ese es Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que cumplir al pie de la ley. Cuando Cristo vino, no reinó. Miren, hay unos que dicen que la piedra fue la primera venida de Cristo, pero la profecía nos está diciendo que va a destruir los gobiernos humanos. ¿Y a poco la primera venida de Cristo acabó con los gobiernos humanos? Al contrario, los romanos lo crucificaron. ¿Sí? Que la iglesia así se ha ido extendiendo y todo el cristianismo se ha extendido, sí, pero gradualmente. Y en la profecía dice que es súbitamente, pum, de repente se llena todo. Entonces yo pienso por eso y respetando la postura amilenarista, la respeto, claro que la respeto, pero yo pienso que la postura que enseña la Biblia es la premilenarista, ¿sí? Que el milenio sí está hablando de un milenio literal. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis, ahí habla de los 1000 años. Que va a haber después. ¿Y la dispensación es lo mismo que premilenar? Dispensación es un periodo de tiempo en la cual Dios va administrando de diferente manera el mundo, pero en todas las dispensaciones la salvación siempre ha sido por gracia, ¿sí? Entonces, miren, cuando veamos esto después de Daniel vamos a estudiar Apocalipsis, que ya nos metamos a escatología, ahí vamos a hablar un poco de lo que es el dispensacionalismo, qué es la teología del pacto, qué es el posmilenarismo, el amilenarismo, todo eso vamos a ver, pero poco a poquito, poco a poco. Ahora, pregunta también, ¿la Biblia se debe interpretar literalmente o figuradamente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? Literalmente. Literalmente. Y decir literalmente, estamos admitiendo que existen figuras del lenguaje que se deben de interpretar literalmente. Eso ya caemos en el campo de la hermenéutica. A ver, voy rápidamente, voy a decir qué es esto de la hermenéutica. Miren. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Ahora, el dispensacionalismo interpreta la Biblia dentro de su contexto histórico gramatical, ¿sí? Por ejemplo, los teólogos del pacto o milenaristas le dan un sentido figurado a las cosas. Entonces, si la Biblia dice algo, una milenarista dice, esto significa esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está dando un sentido, una interpretación figurada. Pero el lenguaje figurado siempre ha existido en todos los idiomas. Miren, voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos en 2021. Es un ejemplo. Estamos en 2021. Y yo digo, ¿saben qué? Permítanme porque ahorita me anda del 1 o del 2. Todo el mundo sabe a qué se refiere. Ya si digo del 5, pues ya saben que es una diarrea intensa. Bueno. Ok, todo el mundo entiende qué quise decir, pero vamos a suponer que esto quedó grabado y dentro de 50 o 100 años alguien lo escuche y dice, dijo que iba a ser del 1. Del 1, pues quiere decir que iba a pintar un 1 en la pared. El otro dice, no, pues uno que tenía un asunto pendiente, y esa es la interpretación figurada. Entonces, ¿qué hace el dispensacionalista? Trata de entender qué quiso decir el autor original cuando mencionó eso. Y entonces hace un estudio histórico gramatical. Entonces ya sabe, es que en ese entonces andar de luna era como tener ganas de orinar, ¿sí? Entonces, esa es una interpretación correcta. Pero el que lo da en sentido figurado dice, no, es que, y le da otro sentido, otro significado, y entonces se hace una de bolas. Entonces, por eso hay que entender la Biblia dentro de su contexto original. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor y cómo lo entendieron sus oyentes originales? ¿Qué era lo que entendieron? Eso es de lo que trata el dispensacionalismo, de interpretar la Biblia dentro de su contexto histórico gramatical. Otra cosa, hace una diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia, porque ellos dicen que Israel y la iglesia es la misma cosa. Nosotros pensamos que una cosa son las promesas de Israel y otra cosa son las promesas a la iglesia. Hay promesas que fueron dadas a Israel y no a la iglesia. Entonces hay que saber diferenciar qué cosa está hablando de Israel y qué cosa está hablando de la iglesia. Pero bueno, eso será ya en un futuro no muy lejano. Por eso hay un libro que se llama Usos y Costumbres, ¿no? Usos y Costumbres. Que también puedes apoyarte en él, sí, para saber qué costumbres habían en aquel entonces, histórica, como dices. Y en todos los lenguajes siempre ha existido el lenguaje figurado. Si yo te digo, ay, Brendis, andas en la luna,
No estoy diciendo que estás literalmente en la luna, ¿sí? Estoy utilizando un símbolo que debo de interpretar literalmente. O sea, sé que es un símbolo que tiene un significado literal y el significado literal es que, estás distraída, ¿sí? No, nadie va a pensar que estabas literalmente caminando en la luna, ¿verdad? O como dice, a ver, aquí hay otro eufemismo en la Biblia. Le digo, las figuras del lenguaje existen en todos los idiomas. Dice en la Biblia, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque Saúl estaba en ese momento cubriendo sus pies. ¿Qué es eso cubrir? Entonces, uno tiene que entender qué significa eso de cubrir los pies. Y entonces es donde tienes que ir al contexto histórico gramatical, que significa que Saúl estaba haciendo popó. Ahora sí que como dicen, como al tigre de Santa Julia lo agarraron, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿sí? Porque si no, uno pues, cubriendo sus pies, ¿eso qué tiene? Entonces hay que entender qué significa. O como ahora los jóvenes dicen, ay, eres bien chorizo. ¿Qué quieren decir con eso? Mentiroso. Y yo digo, pues, ¿qué tiene que ver un embutido con ser mentiroso? Pero pues, ahora sí dicen, ¿no? Y así, entonces uno tiene que entender el uso de la palabra dentro de su contexto. Si no, interpretamos otra cosa. Bueno, pero otra cosa, mariposa. ¿Algún otro comentario? Pues es que hay mucho que comentar y poco tiempo, pero realmente queda uno asombrado, boquiabierta, porque, híjole, esto es maravilloso, es muy, muy bonito y entre más conoces, más te adentras, ¿no? Y más que es conocer, hasta historia te metes a conocer, porque es cuando dices, pues, ¿cómo esto, no? O sea, aquí estaba yo viendo en historia que regresando a que quieren desaparecer a Jerusalén, pues como varios romanos han querido desaparecerlo, Nerón, Tito, Adriano, pues hasta cambió el nombre de Jerusalén por Palestina. Entonces, todo esto dices, wow, ¿no? O sea, cómo Dios ha cumplido sus promesas desde el principio y lo que nos falta, porque todavía no acaba esto, ¿no? Entonces, es maravilloso leer esto y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartirlo y de tener un buen maestro que nos explica bien las cosas y las entendemos, ¿no? Gracias a Dios por ustedes también. Para gloria de Dios. Ahora, déjenme decir una cosa. ¿Esto cómo debe de influir? Conocer todo esto, ¿cómo debe de influir en nuestra vida? Si estamos viendo que nadie puede destruir a Israel porque Dios es fiel a sus promesas, entonces, ¿de qué manera eso me afecta a mí? Ya veo que Dios es fiel a sus promesas. ¿Y qué ha prometido Dios a nosotros? Vida eterna, el que ponga su fe en Jesucristo. Entonces, podemos descansar y confiar en esa promesa. Que pase lo que nos pase, nos cargue el coronavirus o no nos cargue, tenemos vida eterna porque hemos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y bástenos eso. Y ahorita me estoy acordando que Esperancita, muchas felicidades por su cumpleaños de ayer, ¿eh? Aunque sea un día después, le mandamos un abrazo, ¿eh? Desde aquí, todos. ¿Eh? Entonces, tenemos paz, tenemos gozo y esperanza, ¿no? Así es, exactamente. Como dice el canto, yo tengo gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Abusados. Bueno, ¿algún otro comentario más? ¿Tú, Moni? ¿Algo que quieras comentar? Gracias, Juan Carlos. No, muy interesante, leyendo, aprendiendo mucho. Estás como Brendis, boquiabierta. Exactamente, así estoy. Gracias. Bueno, Juan pues Carlos. gloria a Dios porque al menos despierta nuestro interés por conocer estas cosas que si Dios las dejó escritas es por algo, ¿verdad? No para que estén de adorno en la vida, quiere que las conozcamos. Gracias, Moni. Adelante, hermanito. Sí, una pregunta nada más. ¿Me puedes repetir qué significa la palabra hermenéutica? No la alcancé a escribir. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por qué digo ciencia? Porque está sujeta a reglas. No es de que yo voy a interpretar como me plazca. Hay reglas y hay que conocer esas reglas. Una de esas reglas es conocer la gramática, ¿sí? Del idioma. Y arte, porque ¿cómo es el arte? El arte para dominarlo hay que estarlo practique. Entonces, por eso decimos que la hermenéutica es la ciencia del arte. La ciencia es el arte y la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, ¿sí? Ciencia porque está sujeta a reglas.
Arte porque hay que estarlo practique y practique para llegar a dominarlo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene la palabra hermenéutica? ¿Alguien sabe? El griego. De un dios pagano griego que se llamaba Hermes. Recuerden que los griegos tenían un montón de dioses, un montón de dioses. Entonces tú le pedías algo a tu Dios, pero ¿cómo Dios se va a comunicar conmigo? No le voy a entender. Ah, pues había un dios que se llamaba Hermes, que era el que te interpretaba el mensaje. Entonces de ahí viene la palabra hermenéutica, interpretación. Ok, ¿algo más? Tú, Cari, estás ahí desde la hermana República de Tepac. ¿Quién me falta? No. Viri también. Adelante, quien quiera. Adelante. Juan Carlos. Sí, Moni. Vamos a revisar las respuestas del libro que nos compartiste. Qué bueno que ahora sí hice la tarea. Va a decir Moni, oye, estuve toda la noche haciéndole y ni preguntas. Sí, vamos. Miren, ya después de las explicaciones nos podemos ir rápido. ¿Sí? Bien fácil, sí. ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor en el segundo año de su reinado? Pues tuvo sueños, que ya dijimos que en realidad era un solo sueño, ¿sí? Y ese sueño era la estatua, la imagen esta. Así que si ya lo traen contestado y si no, pues váyanle poniendo. Yo me imagino que todo lo contestaron bien porque está sencillo esto. ¿Qué hizo Nabucodonosor ante esta situación? Ya vimos que se turbó y mandó a llamar a sus sabios para que le interpretaran el sueño, ¿sí? So pena de matarlo si no se lo interpretaban bien. Me imagino que están bien. ¿Pudieron los magos con el reto? No, para nada, ¿verdad? Entonces manda a matar a todos sus sabios. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor? Pues los mandó a matar a todos. Y esto incluía a Daniel, ¿sí? Eso de que el asunto lo olvidé, ya dijimos que significa el asunto va en serio, ¿sí? O me dicen y me lo interpretan o chicharrón en salsa verde. Ok. ¿De qué manera el decreto de Nabucodonosor vino a ser una segunda prueba para Daniel y sus amigos? Porque ellos pertenecían ya a la corte de sabios. Y como la orden era acabar con los sabios, pues esto les afectaba a ellos. Ante la gravedad del asunto, ¿qué hizo Daniel y sus amigos? Pues lo que todo tiene que hacer. Oraron al Dios por su misericordia, ¿verdad? Y explica la interpretación del sueño, pues ya lo dijimos, lo que significaba cada parte de la estatua y cada metal, ¿no? Ya lo explicamos eso también. 4 reinos y la piedra iba a ser un 5º reino que iba a acabar con esos 4 reinos, que la degradación de los metales apunta hacia la degradación moral de la humanidad y la firmeza de los metales habla de que cada vez los poderes humanos se basan más en la fuerza militar, ¿sí? Endurecimiento. Ok, eso es por lo que respecta al capítulo 2 y respecto al... esta es la página que les decía, donde están cuánto duran cada imperio más o menos, ¿no? Por ejemplo, el imperio de Babilonia dura 66 años, el imperio medo-persa 205 años, el griego pues por ahí unos 200 años, y el de la cuarta bestia pues ese duró como 1500 años, o sea, por eso las piernas son la parte más larga del cuerpo, porque es el imperio que más ha durado, ¿sí? Hasta la caída de Constantinopla. Y luego hay otros apuntitos en la página 10 que explica todavía lo que estamos viendo. Échenle una leidita eso porque como que resume todo lo que hemos estado viendo, la página 10. Y ahora sí vámonos al horno de fuego. Tiempo después del sueño que hizo Nabucodonosor, pues mandó a construir una estatua de oro de 30 metros aproximadamente, que ya vimos que exactamente eran 27. Ya hablamos que algunos dicen que era de oro maciza, otros que nada más era chapeadita, que a lo mejor no medía los 27, sino que estaba sobre una base. La cosa como fuere, él mandó a hacer una imagen para que la adorara. ¿En qué consistió el decreto del rey? Que todo mundo tenía que adorarla al son de la música. O sea, empezaba la música y todos dejas de hacer lo que estás haciendo y te postras y adoras la imagen. ¿Cómo se enteró el rey que los hebreos no obedecieron sus órdenes? ¿Le mandaron un WhatsApp o lo vio en internet? No, nunca falta el clásico Unos chivatón, varones ¿verdad? caldeos los acusaron. Ajá, y maliciosamente por envidia. ¿Qué hizo Nabu con los hebreos desobedientes a su mandato? ¿Les dio oportunidad de arrepentirse? Pues los amenazó con echarlos al fuego y sí les daba la oportunidad que se arrepintieran y sin embargo se mantuvieron firmes en su postura. ¿Cómo reaccionaron los amigos de Daniel ante la amenaza de ser arrojados vivos al horno de fuego? ¿Mostraron confianza en Dios? Claro, claro. ¿Cómo reaccionaron? Obedecieron a Dios antes que a los hombres, como dice el libro de los Hechos. ¿Sí? ¿De qué manera Dios honró su confianza? Pues les salvó la vida y además hizo que los promovieran. ¿De qué manera reaccionó Nabu ante el poder de Dios?
pues reconoció que este Dios era bueno para librar del fuego y para interpretar sueños, pero hasta ahí. Ya vamos a ver en el capítulo 4 cuando le mandan a Nabucodonosor una enfermedad que quizá algunos la conozcan, que se llama zoantropía, que se llama, es una especie de locura que la persona se comporta como un animal. Y Dios lo iba a humillar, pero bonita. Zoantropía. De zo es de donde viene la palabra zoológico, animal. Okay. Y específicamente era licantropía y buantropía. Buantropía era comportarse como buey y licantropía como lobo. Como lobo. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero ¿verdad que se está poniendo bueno el libro de Daniel? Sí. Interesante. Pues yo, cuando vi el capítulo 1 con mi nieto me dice, está interesante, pero ¿dónde está la profecía? Yo no veo nada. Digo, con calma y nos la amanecemos. ¿Sí? Entonces, para la próxima semana vamos a ver capítulo 4 y si Dios permite vemos el 5. El 4 ya es lo último que vamos a leer de Nabucodonosor y a mi modo de ver, chequen ustedes a ver qué impresión les da. ¿Se arrepintió o no se arrepintió Nabu? Yo en lo personal pienso que sí, aunque algunos todavía dudan. Yo también pienso que sí. Y en el capítulo 5 ya no está Nabu, ahora está otro rey que se llama Belsasar. Que no se confundan con Daniel, porque Daniel era Beltsasar, con T. Este nada más es Belsasar. Y si vemos bien, venía siendo nieto de Nabu. Y ya en el capítulo 6 ya están los medos persas ahí en el trono. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí o duda? Entonces, para la próxima semana, capítulo 4 y 5 de Daniel. ¿Ok? Y el viernes comenzamos Deuteronomio en los viernes, ¿sale? Bien. Así que, ¿qué capítulos vamos a ver? Del próximo sábado. ¿Del viernes? El viernes, pues mira, quizá una introducción y quizá veamos capítulo 1 y 2. Tal vez en unos pasajes nos podamos ir más rápido porque es repetición. Como que Moisés está remembrando todo lo anterior. Para las nuevas generaciones, entonces no nos va a costar mucho trabajo. Entonces va a haber tramitos en que avancemos más rápidos, tramitos en que nos vayamos más despacio. Como ahorita en Daniel pudimos ver dos capítulos, pero quizá en el capítulo 7 nos tome quizá todo el tiempo estar analizando las 4 bestias. Ok, ¿alguna pregunta o duda? Pues tú, Cari, ibas a decir creo algo, ¿no? Perdón. Todo bien, ya estaba reafirmando un poquito que ya habíamos estudiado Daniel y pues sí, o sea, como que vuelve, ya se me habían olvidado unas cosas y ahorita otra vez pues recordando y pues sí, como dicen, con mucho asombro todo lo que pasa, el milagro que hace Dios sobre ellos y todo eso. Entonces la verdad sí, como que me sirve para reafirmar lo que medio me acuerdo de algunas cosas, no de todo, pero ya con el estudio ya estamos otra vez aquí recordando cosas que habíamos visto. Recordando aquellos tiempos en Tepa cuando estábamos estudiando Daniel, ¿no? Que ya ves que doña Chávez también le dije que en cuando viéramos Daniel, ella iba a estar bien filosa porque ya lo había estudiado, pero mira, Dios propuso otra cosa, ¿verdad? Dios dispuso más bien otra cosa. Ok, ¿algún otro comentario? Irene o Viri. Paco, también veo que ahí andas, Paco. Si quieres comentar algo. Viene manejando, creo. A él se la perdonamos, pero no quiero que se distraiga. Y Viri, creo que no funciona su internet. Ok. Sí puso. Manda comentario por WhatsApp. Sí, ahí puso, tengo problemas con mi micrófono. Irene, ¿algún comentario o todo bien? ¿También boquiabierta? No puede activar su micrófono. Así es lo que veo que... Está batallando. No se preocupe, Irene. Si no hay, como dice Viri por el WhatsApp. Lucero, ¿algún comentario final? Pues sí, hermano, nada más para terminar en cuanto a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Bueno, yo me puse a pensar en ellos cuando estaban en el horno y estaban con Dios en conversación, no sé, pues estaban con ellos, ¿no? Paseando, dice ahí, quizás echando buen chal y les llaman Nabu. Y a veces así nos pasa a nosotros, más cuando estamos pasando tiempos de prueba y así,
Y es cuando más nos agarramos de la mano de Dios y tenemos una relación como más cercana, más íntima. Y todo termina, cuando todo termina, es como de, ay, no sé, no es como que ya te quitaste, ¿no? El seguir dependiendo de Dios o tu relación con Dios, sino como de que, pues se acabó esto y ahora que sigue, no sé, yo lo vi así como que nada más los interrumpió, y digo, no tiene que ser así en nuestra vida, que el terminar con la prueba o en las situaciones difíciles termine con nuestra relación con Dios, pero me ha pasado que sí ha habido como una diferencia, ¿no? Yo he notado como una diferencia en mi propia vida. Sí, exactamente. O sea, en la vida cristiana nunca se van a terminar las pruebas, pero No. el Señor te va llevando de la mano en cada prueba. Sales de una prueba, como el kinder te van llevando así, y cada vez las pruebas pueden ser más fuertes, pero eso sirve para ir acrecentando tu fe en el Señor. Sí. Tienen un propósito las pruebas, como dice ahí Santiago, ¿no? Muy bien, pues les deseo una feliz Navidad, una feliz semana, una feliz semana. Ay, perdón, yo nada más quería comentar algo, ¿no? Que estaba yo analizando y viendo cuál fue el secreto de Daniel y sus amigos. Su fe. Amén. Su fe, pues sí. Estaba facilita esa, ¿verdad? Pues, un abrazo para todos, una buena semana. Uriel, si te paso el micrófono para que nos despidas ya con una oración, pues dando gracias a Dios porque ya no nos falló tampoco el internet, ¿verdad? Amén. Amén, eso sí es para dar gracias a Dios. Pero Claro ya que vi sí. que ahí está Armandito, Brendis, Cari, que ya vio Daniel. Así que si un día estoy fuera del internet, hay 3 buenos refuerzos. No, ya no. Amén, amén. Bueno, Así adelante. es, hermanitos. Vamos a hacer una oración para finalizar este estudio que está muy bueno. Señor, Padre mío, gracias te damos nuevamente, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de poder estudiar Daniel 2 y 3, Padre bendito. Gracias porque hemos aprendido que tú eres el Rey de Reyes, Padre bendito, tú eres el que gobierna, tú eres el que manda, Señor Padre bendito, tú pones. Tú nos das y tú nos quitas, Señor Padre bendito. Eres el único que puede hacer eso con nosotros, Señor Padre bendito. Gracias porque ya terminamos ayer el libro de Números, Señor Padre bendito. Vamos con Daniel y que nos sigas dando la oportunidad de empezar el libro de Deuteronomio, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, por este estudio, por este alimento espiritual. Te pido que podamos llevárnoslo a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor mío, y que podamos llevarlo a cabo todos los días de nuestra vida, Señor Padre bendito, que cuando vayamos a hacer algo que le pidamos al Señor y que nos encomendamos al Señor y que sea su voluntad de Él, Señor Padre bendito. Doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí presentes, Señor Padre, que los sigas bendiciendo y socorriendo, Señor mío. Gracias, te damos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues, Hasta luego. Para todos. Que Dios les bendiga a Que todos. descansen, bonito fin. Igualmente. Un abrazo.